¿Qué tal? Ahora, el día de hoy vamos a ver lo- todo lo referente a el deber jurídico. Para ello, pues tenemos que tomar en consideración tanto lo que es el concepto de deber jurídico como las teorías que explican lo que es el deber jurídico. ¿Qué, qué es el deber jurídico? El deber jurídico es la realización de los supuestos contenidos en las normas jurídicas consistentes en la creación, transmisión, modificación o extinción de deberes. Aunque también podrían ser las facultades, pero en cuestión de deber, por eso es que decimos que podrían, como tal, tendría que ser la realización de estos supuestos. Vamos, el deber de lo que tienen que hacer, ¿no? Sin embargo, bueno, para entender este concepto hacia simple vista, pues vamos a tener que ver cuáles son las teorías que lo explican para entender qué debemos nosotros ahora entender justamente por deber jurídico. Empezaríamos con lo que opinaba Kant desde su ética y decía que el deber jurídico pues tenía que ver con una ética indirecta. ¿Esto por qué? Porque de acuerdo con Kant, para que un precepto legal pudiera poseer obligatoriedad, tendría que ser indispensable que derivara de la voluntad del sujeto que tuviera que cumplir la norma. Es decir, que Kant sugiere que el ser humano, como tal, no puede seguir una norma que no sea impuesta por sí mismo. O sea, para poder seguir una norma, de acuerdo con Kant, es porque la impones tú mismo, ¿no? Ahora, entonces, ¿por qué los seres humanos seguimos las reglas de terceras personas, ¿no? En este caso, del legislador, que es el que crea las leyes. Bueno, dice Kant, es que el ser humano puede, en uso de la autonomía que posee, aceptar las órdenes del legislador y convertirlas en un deber. Es decir, básicamente lo que hace el ser humano es decir, esta norma la acepto como mía y entonces una vez que la acepto como mía, ahora sí la puedo seguir, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos dice Kant es no, no podemos seguir normas de alguien más. Si seguimos normas son solamente nuestras normas, si no, pues no son normas. Ahora, de acuerdo con la tesis de Laun, él era muy similar a lo que decía Kant, ¿no? Y dice Laun, es que no es correcto hablar siquiera de normas heterónomas. Las normas heterónomas no pueden existir, ¿no? Las normas, para ser normas, tendrían que ser autónomas. Y en ese sentido, dice que los particulares y la ciencia del derecho no podemos ser esclavos del autor de la ley, es decir, no podemos estar siguiendo sus órdenes. Y que, bueno, pues el verdadero derecho tendría que ser autónomo. Si no fuera así, no sería derecho porque no sería una norma, ¿no? Al menos es lo que dice Laun en relación también con lo que decía Kant. Sin embargo, después aparece Kelsen con su teoría pura del derecho y allí Kelsen cambia ahora la dinámica y dice, no, están equivocados, ¿no? A ver, tenemos que separar lo que es la moral de lo que es lo jurídico. Entonces, la norma moral, sí, la norma moral por esencia es autónoma. Sin embargo, la norma jurídica no. La norma jurídica justamente es heterónoma. Esa es su característica. ¿Esto por qué? Pues porque evidentemente una norma jurídica puede ser violada, puede aplicarse a un caso concreto individual, ¿no? Y eso no es posible en la norma moral, ¿no? O sea, una norma moral, dices, ¿cómo vas a violar una norma moral
cuando eres tú mismo el que la está imponiendo. O sea, simple y sencillamente o no la impusiste, ¿no? O la impones y la sigues. Vamos, no es como que puedas violar tus propias normas, son tus normas, ¿no? Eso no es posible. En cambio, las normas jurídicas sí, porque son heterónomas, son puestas por alguien más. Y en ese sentido, pudieras no hacer lo que se te está pidiendo que hagas, ¿vale? Entonces, son grandes diferencias. Luego, Gustavo Radbruch viene a poner todavía otro elemento más aquí, diciendo que el deber moral difiere del jurídico en que el primero es inexigible, en tanto que el segundo se caracteriza por su exigibilidad, ¿no? Lo que en algún momento vimos sobre las características de la norma jurídica y de la norma moral. Entonces, la norma moral, pues, puede tener muy buenas intenciones, puede decir, oh, hay que ayudar al necesitado, sí, pero ese necesitado no te puede exigir que le ayudes, ¿no? Entonces, a diferencia del derecho, en el derecho, por supuesto que sí, justamente es la característica del derecho, que se te va a exigir el cumplimiento de lo que está establecido en la norma. Entonces, como tal, la obligación moral es un deber, es algo que debes hacer, en tanto que la obligación jurídica, dice Gustavo Radbruch, es una deuda. Entonces, aquí cambia el panorama de, hey, como tal, lo que vemos en las normas no son tanto deberes, ¿eh? Más bien, dice Gustavo Radbruch, más bien son deudas. ¿Por qué deudas? Ah, porque frente al obligado por la norma, hay alguien que le puede exigir su cumplimiento, lo cual no sucede en la norma moral, ¿no? En la norma moral, pues nadie te puede exigir el cumplimiento de esta norma, pero en la norma jurídica sí. En la norma jurídica existe quien te va a exigir que cumplas, ¿no? Con tu obligación. Entonces, de ahí ya Gustavo Radbruch pues nos pone en otro contexto sobre lo que es la norma jurídica. Entonces, al imponer un deber, inmediatamente se tiene que otorgar al otro el derecho de exigir el cumplimiento. Esto es justamente la bilateralidad de la norma jurídica, ¿no? Entonces, si uno tiene el deber de hacer algo, significa que hay otra persona que tiene el derecho a exigirle que cumpla con ese algo. Si eh, yo debo una cantidad de dinero a la persona X, esa persona X y no cualquier otra tiene el derecho de exigirme el cumplimiento, ¿no? De lo que le debo, en este caso, pues, la cantidad que le deba. ¿Vale? Entonces, yo tengo la obligación, o sea, tengo una obligación, pero también hay quien al mismo tiempo tiene el derecho. Si habláramos de pagar impuestos, justamente, entonces yo tengo la obligación de pagar impuestos y el Estado a través del SAT tiene el derecho de exigirme el cumplimiento del pago de esos impuestos. Entonces, justo así funciona la norma jurídica. Entonces, no hay que perder de vista que el atribuir a una persona un derecho implica el imponer a otra persona u otras personas el deber de observar la conducta exigida para la satisfacción de las facultades del pretensor, es decir, para satisfacer el derecho del otro. Esto es con base en la norma jurídica. Finalmente, viene García Maínez a hacer una conclusión para decirnos, bueno, entonces, ¿qué es el deber jurídico? Y de acuerdo con García Maínez, el deber jurídico es la restricción de la libertad exterior de una persona derivada de la facultad concedida a otra u otras personas de exigir de la primera cierta conducta positiva o negativa. Vamos, en otras palabras, que decimos el deber jurídico, pues es justamente una restricción a que tú no hagas lo que quieras hacer, ¿no? Sino que esta restricción tiene que ver con el derecho de otra persona. Básicamente,
Si otra persona tiene el derecho, entonces tú eres la obligada, pues tú tienes que hacer justamente o tienes que realizar la conducta que está determinada en esa obligación, ya sea pasiva o negativa. Es decir, que hagas o que dejes de hacer. Y bueno, eso sería todo